A ver, ¿por qué el discurso liberal no es atractivo? ¿Por qué tiene tantas reticencias? Casi con la sola mención de la palabra libertad, aunque hay algunos que tienen una vocación o pueden tener una interpretación de la libertad muy diferente a la nuestra. Bueno, yo creo que parte de la idea de libertad como libertad positiva, hacer todo lo que se quiera, y eso obviamente genera anticuerpos. La gente piensa que cuando uno aboga por la libertad o por el liberalismo, como la defensa de la libertad es que cada quien haga lo que quiera y por lo tanto el orden social dejaría de existir porque algunos oprimirían a otros, abusarían de otros, porque cada quien querría hacer lo que quiere sin ningún control, sin ninguna instancia, digamos, de autoridad ante la cual poder reclamar quizás derechos o la afectación de ciertas sensibilidades personales. Yo creo que ahí hay un error, porque la definición de libertad no es esa, ni puede ser esa. La única manera de definir la libertad es el ámbito en el cual yo tengo prohibido ciertas conductas, ¿no? La libertad negativa. Claro, la libertad negativa es lo que la gente no entiende o no conoce. La definición de libertad la conoce como una libertad para hacer, no como una no hacer, ¿no? Claro, ese hacer entendiéndolo que te lo da el poder político, te da esa facultad. No solo el poder político, la fuerza, digamos la situación de predominio, la situación de ventaja que puedas tener respecto de los demás, ¿no? Yo creo que por ahí la gente tiene miedo, o sea, si decimos que todos debemos de tener libertad, la primera cosa que piensa la gente es todos no vamos a tener la misma libertad, porque el que tiene más plata, porque tiene mayor llegada al poder político, ese va a tener más libertad que yo, por lo tanto no me conviene. El Estado tiene que intervenir, ¿no? O una instancia supraindividual tiene que intervenir para ordenar a todos, ¿no? E igualar a todos. Quizás por eso siempre hay esa aparente disyuntiva entre libertad, igualdad, o entre libertad, justicia, ¿no? Claro, no existe, no debería existir, ¿no? No existe en realidad, o sea, solo en ese mundo donde se usa el poder para oprimir a los demás de una u otra manera, allí sí, pero en claro, una definición de libertad negativa no. O sea, existe la libertad, pero subordinada a una premisa igualitarista. Claro. Es así. O sea, en cambio, en el discurso propiamente, el discurso de la libertad, libertario, liberal, o como quieran llamarle, lo que prima es la libertad en sí, la libertad individual, y que no es una libertad gaseosa, poética, metafísica, sino que tiene su sustrato, su base y punto de partida en la propiedad, porque solo a partir de que tenemos algo podemos ofrecernos a los demás, podemos intercambiar, contratar, interactuar, porque podemos dar algo. Y ese dar no es solamente eso, se da con relación a situaciones de cosas tangibles, sino con relación a nosotros mismos, ¿no? Damos nuestra ignorancia, nuestro saber. Una modelo, una chica linda puede dar su belleza de mil maneras, no hay que pensar en lo peor, ¿no? No, Y puede posar para una campaña a favor de los niños pobres. y su aporte, claro, es una manera de ver la libertad, ¿no? Pero si hubiera igualdad, ¿qué pasaría? Simplemente tendría que anularse cualquier vocación de respeto a la propiedad, porque tendría que limitarse la propiedad para poder limitar la libertad. Claro. Y eso lo vemos básicamente de manera más directa en el campo empresarial, ¿no? Cada vez que ha habido azonadas revolucionarias en el mundo, se ataca la propiedad y como consecuencia de ello se tiene la anulación de libertades, de derechos elementales incluso, porque no hay otra manera. Claro, sin propiedad no se puede defender derechos básicos como la libertad, ¿no? O sea, uno queda expuesto a la potestad de la autoridad. Sin propiedad no hay manera de defenderse del Estado, en todo caso. Quedas a la intemperie. Así es. Al fin y al cabo, lo que la gente le coloca al poder político como freno es su propiedad.
no te metas con mis derechos que garantizan propiedades. Pero se suele entender ese esquema de propiedades, ese universo de propiedades, como que el derecho a la tierra, el derecho a cosas, a mi carro, y eso va más allá. Sí, yo recuerdo que en una clase para adolescentes trataba de explicarles la reforma agraria, ¿no? Y cuán injusta es una reforma agraria impuesta, establecida desde el Estado. Y no me terminaban, o sea, no terminaban de entender qué de injusto podría tener repartir una hacienda de 400 hectáreas a campesinos que no tenían ni una y darle por lo menos a cada uno 4 hectáreas, ¿no? No terminaban de entender. Y recuerdo que había un chico que estaba usando anteojos. Le digo, ¿tú usas los anteojos son con medida? Me dice, sí. ¿Los usas para leer? Sí. ¿Porque quieres terminar tu carrera y quieres ser un buen profesional? Sí. Qué egoísta eres. Porque tú estás pensando solo en ti y pues solamente en ti usas esos anteojos. No sabes que hay un montón de adolescentes que no tienen plata para comprarse un par de anteojos. Entonces, ¿sabes lo que me responde? Bueno, el Estado debe encargarse de ellos. Entonces yo agarro y le dije, perfecto, yo soy el Estado. Como tú eres egoísta y no te preocupan los demás, te expropio tus anteojos y ahora se los voy a dar a Pedro, a Paco y a Juanito un día a la semana. Y de esta manera se compartirá aquello que tú exclusiva y egoístamente usas. Ahí como que me entendieron de qué estábamos hablando, ¿no? Claro, el derecho de propiedad sobre los anteojos o sobre la tierra puede parecernos injusto, inadecuado, impropio, pero que las demás personas van a pensar que están en una situación de desventaja, ¿no? Nada más que es la realidad, porque si nos ponemos en el plano de que quitamos los anteojos a ese muchacho y se los repartimos a un pequeño grupo, porque siempre va a ser un pequeño grupo de los que van a estar más cerca del poder, de los que van a poder gozar de lo que el poder le puede dar, y rompemos los lentes y le damos a cada uno de ellos un pedacito del lente que necesitan, nos vamos a encontrar de que el lente no encaja con su medida, que el lente es muy pequeño el trozo que me han cortado para mí y al otro le han dado un poco más quizá, ¿no? Es decir, el universo de complicaciones que se dan a partir de ese hecho va a terminar siendo mucho mayor a lo que ocurría previamente. Claro. El nivel de frustración, ¿no?, puede acarrear situaciones más que grotescas, no, y además, ¿no? O sea, un bien que era útil se convierte en inútil, ¿no? ¿Y por qué era útil? Porque solamente el muchacho sabía el tipo de medida que necesitaba, es un caso muy singular, él adquiere esos lentes con sus recursos, en cambio los otros se los regalan. Claro. Y si ese ejemplo lo multiplicamos a partir de los ejemplos dados por la historia, de las diferentes situaciones de expropiación que se han dado en el mundo, nos vamos a encontrar que lo único que se ha logrado, no es que la gente tenga mejor y mayor acceso a la propiedad, sino que el poder político tenga cada día más poder, en detrimento, en afectación del universo de ciudadanos, que ellos van a tener que padecer ese mayor poder. Eso es lo único que se da. Y de esa situación, a cada revolución, mayor poder del Estado, del poder político, y menos libertad de los individuos. Se dieron cuenta todos, incluido Carlos Marx. Lo que él pensaba es que su revolución iba a ser diferente. Siempre suele pasar lo mismo. Claro, todos apuestan por un hombre nuevo que no tenga tentaciones desde el poder y que sea una especie de hombre benevolente e incapaz de concentrar poder y privilegios, pero eso no ocurre. Ahora, ¿por qué el discurso liberal no es atractivo? Que es lo que habíamos iniciado. Precisamente por eso, porque hay que explicar muchas cosas en principio. La libertad por sí misma, el término, no te explica mucho o nada. Más bien te puede llamar a confusión, tantas visiones o apuestas distintas a la libertad existen, enorme cantidad de definiciones sobre el mismo punto, ¿no? Entonces puede llamar a una confusión, claro. Allí sería bueno definir o marcar cuál es el contexto de libertad dentro del liberalismo, ¿no? Es no una libertad para hacer, sino lo que no se debe de hacer en la esfera de libertad ajena. Claro, al fin y al cabo es
una libertad muy simple, ¿no? Es el no ser agredidos, el poder desenvolvernos de manera independiente, sin compulsión de por medio, o sea, que sea totalmente libre. Por eso es tan importante, dentro del esquema de la sociedad liberal, la visión de respecto a la propiedad, pero a partir de ello también respecto a los acuerdos, a los contratos, a los pactos, entre pequeños y grandes, entre grandes y grandes, y todo tipo de acuerdos. Todos son iguales frente a esa misma visión. Sin embargo, tenemos esquemas, realmente nacidos desde el poder, que buscan equiparar, entre comillas, las libertades, ¿no? Y que sea un tercero el que coloque, en este caso, a una de las partes que pactan en una situación de mayor protección del derecho, porque asumen que es débil, por ejemplo, en el caso del derecho laboral. La libertad contractual en el derecho laboral en la práctica no existe, no se da. Eso es por un lado. Por el otro, en el mismo ejercicio del derecho de propiedad, poca gente repara, ahora que estamos en el campo de que se pretende reformar la Constitución y demás, que cada año, para fin de año, diciembre siempre, los congresistas desde hace años, desde la época del mismo Fujimori, renuevan una prohibición, una anulación al derecho de propiedad, y nadie se da cuenta. Los que son propietarios de predios llamados tugurios, que tienen un metraje pequeño, no tienen el libre ejercicio de su propiedad. El Estado, desde hace mucho tiempo, le prohíbe a esos propietarios poder ejercer su derecho de propiedad, por ejemplo, a través de los alquileres. Están congelados los alquileres. Eso es una... Todos los demás propietarios tienen la posibilidad de poder ofrecer en el mercado de manera libre, ¿no?, el tipo y la manera de alquilar o de dar su predio o su bien dentro del esquema inmobiliario, del mercado inmobiliario. Sin embargo, este pequeño grupo de personas que encajan dentro de la figura de los tugurios no tienen esa posibilidad. Sin embargo, nadie dice nada. Es decir, la Constitución del 93, que se dice que es una Constitución que defiende la propiedad, sobre esa misma Constitución se niega la propiedad a un grupo de personas. ¿No crees que el discurso de la libertad no es atractivo en la medida en que se opone casualmente al poder, porque combate el poder político? ¿Por eso no crees que sea quizás claro, poco atractivo? Porque no se puede esperar nada de un discurso, nada en el sentido netamente de promesa estatal, política, directa, de un discurso que lo que busca es empoderar al individuo frente a lo que es el poder del Estado, ¿no? Es decir, políticas asistencialistas desde ese punto de vista no tienen cabida. ¿Por dónde? No hay manera. Alguien dirá, entonces sálvese quien pueda. Pero eso es lo que ocurre en la sociedad. Y no es que sálvese quien pueda. La sociedad en sí, la gente que se involucra en el día a día con sus conciudadanos, esto ya tiene mecanismos muy antiguos y muy ciertos y muy eficientes de poder tener un esquema interesante de respeto a su libertad, de poder agenciarse un empleo y desenvolverse sin la tutela del Estado. Lo que pasa es que la mayoría tiene miedo de eso, ¿no? El temor al riesgo, la incertidumbre. Yo creo que eso es un factor psicológico, más que pasar por la educación o por la formación, digamos, académica.